Sandra León, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, yo no sé si es que se está implantando la moda, la ola, Óscar Puente, o es que la tienen todos insertada de serie ya en el modelo de fabricación en el Partido Socialista, pero los desplantes al rey, que vamos a hablarlo ahora, yo tengo toda la sensación desde hace mucho tiempo que no son desplantes ocasionales, sino que forman parte de una planificación para degradar su figura, para degradar su imagen. Uno, porque se lo exigen sus socios. Dos, porque están encantados de hacerlo en el Partido Socialista. Tres, posiblemente porque hasta este señor, y sé que esto puede sonar un poco fantasioso, pero es que este señor tiene una mente fantasiosa. Lo mismo ha empezado ya a pensar que, ¿y por encima de jefe de gobierno qué? Y claro, solo hay una cosa. Los Reyes Magos no valen, pues solamente hay una cosa. Bien. Bueno, pues vamos con los desplantes porque la lista es incalculable y el último ha sido ahora con el viaje al Báltico. Nuevo desplante del gobierno al rey. Nueva mala educación, nueva falta de educación, nueva falta de apoyo, yo diría que hasta constitucional. Pues sí, la verdad. Hombre, yo creo que en la polémica de este fin de semana, y fíjate, digo, la polémica de este fin de semana, y es que casi podríamos decir que últimamente cada fin de semana tenemos una polémica protagonizada por el gobierno de Pedro Sánchez, ¿no? Pero en la polémica de este fin de semana confluyen dos elementos que yo creo, me atrevería a decir que son signos distintivos, ¿no? Del sanchismo. Por un lado, el desprecio al rey, que como tú bien dices, cada vez es más continuo, y por otro lado, pues la demostración de su pésima política internacional, ¿no? Que esto es algo que yo creo que coinciden todos los expertos en relaciones internacionales en que precisamente este asunto, la política exterior, no es el fuerte, por decirlo sutilmente, del gobierno, y hay otros que son más específicos, y lo hablábamos hace unas semanas al hilo de la crisis con Argentina y del reconocimiento del Estado palestino, que dicen directamente, como es el caso de Florentino Portero, que más allá de las anécdotas, que ojo, porque todo esto nos va a costar muchos años el recuperarnos, ¿no? El recuperar la imagen de España. Pero bueno, volviendo a lo que ha pasado este fin de semana con el rey había programado un viaje oficial a las tres repúblicas bálticas, a Estonia, Letonia y Lituania, un viaje que hay que decirlo porque esto es importante para entender el alcance. No es que el rey se levante un día por la mañana y diga, me voy a organizar un viaje y me voy a ir a las repúblicas bálticas. No, estos viajes se organizan con mucha antelación y se organizan en conjunto con el Ministerio de Exteriores. Es decir, José Manuel Álvarez sabía perfectamente que el rey iba a ir en estas fechas a las tres repúblicas bálticas y es más, el propio Ministerio de Asuntos Exteriores lo anunció el pasado mes de mayo. Bien, se da la circunstancia de que en todos los viajes que hace el rey tiene que ir acompañándole un miembro del gobierno. Pues esta es la primera vez que no va ningún ministro, pero es que ni siquiera un secretario de Estado. Claro, luego ha rectificado el gobierno, ¿no? Pero bueno, la idea inicial, desde luego, que era no enviar a nadie. ¿Qué pasa? Que cuando de repente el domingo el rey parte hacia Estonia solo, pues se empieza a rumorear, hombre, ¿esto qué está pasando? Pues efectivamente un nuevo desprecio, un nuevo desplante, y entonces el gobierno dice, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo solucionamos? Bueno, pues emite un comunicado, y lo de comunicado es muy generoso porque son 25 palabras que mandan a los medios de comunicación diciendo que la ministra de Defensa, Margarita Robles, va a acompañar al rey, no en todo el viaje, porque que en ese momento tenían capacidad de maniobra, aunque esto es muy relativo, sino que, bueno, pues la envían el último día, ¿no? En la última fase del viaje, el martes. Yo creo que esto efectivamente es un nuevo ninguneo hacia el rey, porque además esto no es un hecho aislado y es algo que hombre, deberíamos hacérnoslo mirar, ¿no? Vamos, yo estoy totalmente convencido de que es planificado. Efectivamente, ese tipo de viajes se preparan y se comunican a efectos de coordinación entre Zarzuela y Moncloa con meses, yo casi te diría que con más de medio año seguro de Seguro. antelación. Pero luego además, Sandra, claro, en este caso la importancia de efectos de imagen internacional a mí me parece gravísima porque no estamos hablando de una situación cualquiera, estamos hablando de determinados países con una cercanía a Pues sí. Rusia, estamos hablando de un viaje con contenido militar, estamos hablando de un viaje en el cual de hecho se ha ofrecido determinado envío de material para proteger de un posible ataque y evidentemente se están refiriendo a Rusia, vamos a enviar baterías de misiles, es decir, no es un viaje de contenido vacío, es un viaje donde No. estás representando al gobierno, por decirlo de alguna manera, y en esa representación, o representando desde luego los compromisos de España, y en esa representación han pegado un corte de mangas como la copa un pino. A mí incluso lo de la presencia de Margarita Robles, yo sí que estoy convencido de que Margarita Robles, si le dejan planificar esto, ella sí tiene una asistencia desde el primer día, pero casi me parece incluso insultante para ella, porque es vete unos minutos y luego ya te vuelves. O sea, me Eso parece es. surrealista el tema. Sí, sí, no, y efectivamente es muy importante lo que tú has dicho, ¿no? Que esto no es un viaje cualquiera, que hay viajes que, bueno, son más protocolarios, que a lo mejor no tienen tanto contenido como puede tener este. Pero estamos hablando de las tres repúblicas bálticas, exsoviéticas, que Estonia y Letonia comparten frontera con Rusia, que son los tres países de la Unión Europea
que más riesgo corren respecto precisamente a los planes de Putin, y de hecho, bueno, pues ahí está el discurso del rey, ¿no? Con esa carga que ha tenido, pues mostrando el compromiso de España de cara a lo que pueda suceder, ¿no? Y a mí había una cosa que me llamaba la atención del discurso. En el discurso el rey les decía en Estonia, decía, somos amigos, somos socios de la UE y somos aliados de la OTAN, ¿no? Y lo subrayaba. Y dices, bueno, esto es evidente, ¿no? No sé por qué te llama la atención, porque es obvio. Ya, el problema es que hay un señor que se llama Pedro Sánchez que, independientemente de lo que diga o deje de decir, ha demostrado exactamente todo lo contrario. De hecho, era algo que nos decían los expertos hace unas semanas cuando hablábamos un poco con ellos de la política internacional, con todo el reconocimiento de Palestina, etcétera, etcétera, y nos decían, es que en la OTAN consideran a España en estos momentos un país no alineado, precisamente por País los bandazos dudoso, del gobierno de Pedro Sánchez. Entonces, totalmente. esto es muy importante, el hecho de que el rey tenga que ir allí a reiterar esto. Y cuando nos planteamos si tiene sentido la monarquía o no la tiene, yo creo que todas estas cosas hay que pensarlas muy mucho. Podemos ser más o menos monárquicos, pero la realidad es que en estos momentos hay que pensar qué preferimos, a los Borbón o a los Sánchez, ¿no? Y pensar con todas las implicaciones que eso tiene en muchos aspectos, ¿no? Yo creo que este viaje era muy importante y que desde luego, pues cuando tú no mandas a ningún ministro, ni siquiera a un secretario de Estado con el rey, estás enviando un mensaje a la Casa Real, por supuesto, pero estás también mandando un mensaje a nivel internacional que yo creo que es vergonzoso desde Es mi que punto de vista. fíjate que hablaba yo antes incluso de la posible vulneración constitucional. O sea, evidentemente no hay un acto, pero sí de una forma pasiva. Estás incumpliendo el artículo 64. El artículo 64 de la Constitución dice que los actos del rey serán refrendados por el presidente del gobierno y, en su caso, por los ministros competentes. Si no hay nadie, ¿qué tiene que hacer el rey? ¿Se mete debajo de la mesa o qué hace? Porque cualquier acto, cualquier comentario, evidentemente es un acto. Y es un acto de relevancia política, pública y Claro. gubernamental. Entonces, si no hay nadie presente, no lo estás refrendando. De facto, no hay un refrendo tácito. Es decir, estamos hablando de un problema, como esto se convierta en una moda, cuidado, porque lo que va a significar es que ha decidido el gobierno que convierte en una especie de isla. Y si se convierte en una especie de isla la monarquía, significa que como isla y sin refrendo no existes. O sea, cuidado, Claro. porque yo tengo la sensación de que podemos estar dando pasos hacia una nueva forma de trato a la monarquía por parte del Partido Socialista. Hasta ahora habíamos tenido un Partido Socialista en época de Felipe González que llegaron incluso a una compenetración en algunas ocasiones un tanto curiosa, y me refiero a Juan Carlos I. Vamos a Sí. dejarlo ahí. A partir de ahí pasamos a una fase distinta. La fase distinta es una fase, abdica Juan Carlos I, llega Felipe VI, una ortodoxia absoluta, un control de gastos pleno, una transparencia absolutamente ejemplar, pero llega un gobierno socialcomunista y los comunistas exigen un ataque. Retornan a un ataque a la figura de Felipe VI a través de Juan Carlos I y empiezan evidentemente a deslizar determinadas reformas, propuestas, ataques, insultos, desplantes que va aceptando el Partido Socialista. Ahora ya no es que él acepte, que el Partido Socialista acepte nada que le pidan. El que ha decidido no enviar un ministro ha sido Pedro Sánchez. Claro, y no es el primer sitio al que no manda un ministro. Quiero decir que hay que recordar que en los últimos meses hemos tenido otros desplantes muy pegados a este. A la toma de posesión de Milei no se envió a ningún ministro, a la Esa es toma de otra. posesión de Bukele tampoco se envió a ningún ministro. O sea, que es que ya empieza a ser una tónica dominante. En el caso de Latinoamérica, además, pues está muy claro dónde tiene la línea divisoria, ¿no? Los gobiernos que me interesan sí mando a un ministro, los gobiernos que son de tendencia conservadora, pues no mando ninguna Te voy representación. a pedir ahora que hagas precisamente un repaso de todos los desplantes barra malas educaciones, porque también le hemos visto a Pedro Sánchez caminar por delante del rey, dejándolo atrás, como si fuese el que le llevaba las Sí, sí, maletas, o sí, sea, sí, es unas que cosas efectivamente. surrealistas. O sea, aparecer, intentar sentarse en un acto con él cuando él no tiene que estar sentado en el Palacio de El Oriente. Bueno, polémico besamanos, acuérdate. sí, sí, sí. Pero antes de eso, fíjate, porque estaba pensándolo ahora, caben dos interpretaciones. O que a partir de ahora Pedro Sánchez vaya a jugar a aislar por completo, con lo cual le deja sin contenido al rey, sería gravísimo. Dos, cuidado, que a lo mejor es hasta más grave. Juegue a... No, si ya va él, ya va un miembro del gobierno. Lo digo porque en la mentalidad de Pedro Sánchez puede pasar a considerar que la corona es poco menos que un ministerio de él, de su gobierno, y que también lo ha colonizado. O sea, cuidado con esta historia porque pueden ser las dos versiones. Pero vamos con esa enumeración de toda la lista larguísima que lleva ya de desplantes: mala educación, actos extraños, ruptura de protocolo, vulneración por lo menos a medias de lo que exige el artículo 64 de la Constitución.
Bueno, yo te decía ahora, los que me venían ahora rápidamente a la mente, pues son estos, ¿no? Estamos hablando de este viaje a las tres repúblicas bálticas, que en principio no se envía a ningún ministro ni a ningún otro representante. Es verdad que ellos se escudan en que inicialmente iba a ir el GEMAZ y que como tiene rango de secretario de Estado, pues que esa iba a ser la representación del gobierno. Lo que pasa que en el último momento, según nos dicen, sufrió una indisposición. Bueno, el caso es que ahora se ha solucionado con el envío de Margarita Robles, pero viaja a las tres repúblicas bálticas en las que dejan solo al rey. Viaje a la toma de posesión de Bukele, dejan solo al rey. Viaje a la toma de posesión de Milei, tampoco mandan a ningún ministro. Y luego ya tenemos esos otros pequeños gestos, ¿no? Que, como bien dices, pues son vergonzosos. O sea, es que yo de verdad que he pasado vergüenza muchas veces viendo ciertas imágenes. Me acordaba ahora mismo del polémico besamanos en el que Begoña Gómez y Pedro Sánchez se ponen ahí a saludar a todo el mundo hasta que alguien les dice, no, no, es que aquí solamente está el rey. Y ellos, ah, vale, y se van, ¿no? También, como tú dices, yo recuerdo muchas inauguraciones, la inauguración aquella creo que era del AVE, si no me equivoco, Carlos, Sí, cuando sí, sí. efectivamente se pone a caminar por delante del rey, como Y lo diciendo deja aquí. atrás. O sea, Sí, vamos, no sí, le echó las sí. llaves del coche para que se lo aparcara de puro milagro, vamos. Pero fíjate, y más reciente a mí me parece también, sobre todo por la coincidencia de fechas, ¿no? Estamos hablando del pasado fin de semana, pasa esto, y también hay que mirar lo que pasó la semana pasada con el 10º aniversario de la coronación de Felipe VI, que, vale, sí, hay una serie de actos institucionales que organiza la Casa Real, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid engalanan la ciudad. Bueno, pues para honrar al rey, porque es lo que corresponde, pero el gobierno no organiza ningún tipo de acto ni gesto, ni las Cortes Generales. O sea, Francina Armengol, tercera institución del Estado, llega ese día, que además es que no tenían que hacer nada especial, quiero decir, había un pleno, había sesión de control, pues al inicio podías haber hecho algún tipo de mención o pedir un aplauso, ya sabemos que los de siempre no lo iban a dar, lo que sea, algún tipo de gesto, pero no se hace absolutamente nada. Y es más, a mí me parece también muy significativo lo que pasó en los pasillos y lo que se rumoreaba, ¿no?, en los corrillos de periodistas. Nadie sale a valorar esos 10 años de reinado de Felipe VI. Preguntan a los ministros y muchos se escapan para no responder. Y los que responden lo hacen de aquella manera. Félix Bolaños, que además es notario mayor del reino, lo único que se limita a decir es, muy bien, gracias. Ese es su balance. Pachi López, secretario del Partido Socialista, portavoz del Partido Socialista en el Congreso, dice, correcto, ¿no? Bien, esa es su valoración. Y cuando empieza a haber ya un rumor de decir, ¿qué está haciendo el gobierno? Está haciendo un vacío a la corona en una fecha tan señalada, entonces hacen lo mismo que han hecho con este viaje, que es intentar rectificar en el último minuto. Y mandan a Teresa Rivera, que todavía es vicepresidenta, a que comparezca ante los medios para hacer un balance. Anuncian el balance, los medios dicen, bueno, pues nos va a hacer un discurso un poco elaborado. Ese discurso duró 30 segundos. 30 segundos de reloj, en los que además es vergonzoso lo que dice, porque ni siquiera hace un balance como lo que entendemos como tal, ¿no? Lo que dice es que es una fecha para, por un lado, felicitar a la monarquía y por otro reiterar el compromiso en avanzar hacia un Estado bla, 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 y el gobierno siempre tiene ese compromiso. O sea, barre para casa y no, al final no dice nada de la monarquía. Y cuando los propios periodistas, sorprendidos porque dure 30 segundos ese balance, le dicen, bueno, díganos algo positivo, algo negativo de este reinado, su única valoración positiva es que nombrara a Feijóo como candidato y que luego nombrara a Pedro Sánchez, es decir, que cumpliera su función constitucional tras las elecciones del pasado verano, ¿no? O sea, es que es terrible que tengamos un gobierno que esté ninguneando y despreciando de esta manera a la corona, que es una institución fundamental para nuestro país, porque hay que insistir en que vivimos en una monarquía parlamentaria. Fíjate que en ese mismo acto estaba yo recordando las fotografías que se hicieron que daban vergüenza ajena porque Pedro Sánchez convirtió la celebración de ese nombramiento, en España no tenemos coronación, entronización, cada uno que lo llame como quiera, es decir, la proclamación de Felipe VI ya como rey, y utilizó ese acto para ir acompañado de Begoña Gómez y sacarse fotografías que él era plenamente consciente que se las estaban sacando con Álvaro García Ortiz haciendo la rosca, perdón por la expresión, de la forma más descarada. O sea, Begoña Gómez se volvía, le hacía indicaciones, el otro se reía, bajaba la cabecica, o sea, le faltaba ponerse al estilo López Vázquez, ¿no? Aquí un siervo, un esclavo, un servidor, o sea, era una cosa vergonzosa. Hombre, es el amo, por no decir otra cosa. Sí. El otro tendiéndole, Pedro Sánchez tendiéndole la mano y el otro rozándosela derretido en sonrisas, que dices, no puedes hacer esto
de ninguna de las maneras. Pero encima, en un acto de celebración del mantenimiento y de la conservación de la esencia de nuestra jefatura de Estado, es vergonzoso. Pero fíjate que estaba recordando 2 actos en los cuales él rompió directamente, Pedro Sánchez, y dirá a la gente, ¿es un protocolo formal? No. Es la demostración de que te crees la esencia de la Constitución y la separación de poderes. Y el jefe del Estado, sin ser un poder, tiene una serie de atribuciones simbólicas. Si tú demuestras que no las cumples, lo que estás demostrando es que no crees en él y que para ti no existe esa figura simbólica. Bien, uno de ellos fue la disolución de las Cortes en el 23J, que las conocimos todos, conocimos la disolución de las Cortes antes que el rey. Es decir, fue al rey a comunicarlo, que daban ganas, o sea, el rey le podría haber contestado, no, si ya tengo Twitter. Si ya me enteró porque lo has dicho por todas partes. De hecho, lo anunció antes incluso de convocar el Consejo de Ministros. Es decir, también se ciscó en el Consejo de Ministros, ¿no? Dijo, yo soy aquí el sultán y yo he decidido que disuelvo Cortes y se acabó. Que no, tus actos no valen. Tienen que pasar por Consejo de Ministros. El primero a quien se lo tienes que comunicar es al rey y después haces la comunicación. Porque si no te estás cargando la esencia de la separación de poderes y la separación de funciones dentro de nuestro Estado de Derecho. Esa es la primera. La segunda fue durante los 5 días de la Carta Enamorada. Se presentó en Zarzuela para confirmar que seguía. No existe ese trámite. O sea, ¿pero para qué utilizó al rey? Para hacer su parodia, para hacer su sátira, para hacer su farsa, para continuar con el engaño. Tú no puedes acudir, le llamo al rey, oye, o jugamos al pádel o te confirmo que sigo. ¿Pero qué majadería es esta? O sea, tú puedes acudir si vas a dimitir. Entonces, efectivamente, le tienes que comunicar como primera persona que vas a cesar en tus cargos y que, por lo tanto, disuelves Cortes y convocas elecciones. Pero tú no puedes ir, no, que voy allá a seguir con el engaño y ahora te digo que continúo. Venga, la próxima vete a contarle unos chistes. Hombre, ¿sabes lo que pasa? Que al final, si te das cuenta, hay un hilo conductor en todas sus actuaciones, ¿no? En este caso concreto, el último que estabas mencionando, yo creo que es la clara convicción que tiene Pedro Sánchez de que puede utilizar a todo el mundo para sus propios intereses personales y que además, mientras le sirvan para eso, pues estupendo, y cuando no, pues pasamos a lo siguiente, ¿no? Pero sí, luego que, hay Sandra, otras al muchas... final, el que mejor ha definido a Pedro Sánchez es Óscar Puente. Es el que mejor lo ha definido, o por Pues lo menos sí, lo que él se cree. sí. Está convencido de que es el puto amo El puto y que amo, los demás somos efectivamente. los putos siervos. O sea, Pero está por así eso convencido, y perdón por precisamente las expresiones. comenzábamos hablando y decías tú, bueno, a lo mejor parece así como muy exagerado, pero a lo mejor este señor se está pensando que hay por encima, ¿no?, de presidente del gobierno, pues me voy a ser el jefe del Estado y demás. Es que no es ninguna tontería, o sea, él sabe obviamente que a lo mejor no va a poder ocupar su lugar, pero que quiere ocuparlo, eso es Vamos, evidente. Y que lo sí, ha que sí. venido demostrando en los últimos años, ¿no? Entonces, eso yo creo que es un elemento muy distintivo del sanchismo. Como decía, por un lado, el utilizar a todo el mundo para sus propios intereses, por otro lado, pues eso, ¿no? El querer ir colonizando todas las instituciones y, ¿por qué no también, pues la jefatura del Estado? Mira, Es el Sandra, sí. sanchismo en estado puro. Yo estoy convencido, o sea, y aquí y dirá la gente, bueno, no, ya estáis fabulando. No, no es fabular. Es ver las reclamaciones de aquellos que le soportan en el poder. Él ha hecho un doble esquema. Si sale con barba, San Antón, y si no, pues no. Y ese es el esquema que se ha hecho. Él sabe que los que están apoyando al socialismo lo que están reclamando es el paso, como poco, a una estructura que así lo ha definido y se definió en época de Artur Mas, y así lo ha definido y plasmado en una reforma estatutaria del Estatuto de Autonomía Vasco, el Partido Nacionalista Vasco, y tiene el texto metido en estos momentos en tramitación en el Parlamento Vasco. O sea, que la gente se haga una idea de a qué nivel de fabulación llegamos. A ninguno. A nivel de leerse los textos que están en estos momentos y las propuestas que están lanzadas. Y ahí hablaron de estados libres asociados, de la estructura Puerto Rico. Bien, si se pasa a la estructura Puerto Rico, evidentemente la monarquía tiene que decaer, porque hay que hacer un proceso constituyente entero y transformar toda la estructura. Y lo primero que caería por exigencia de los separatistas sería la monarquía parlamentaria. Y se pasaría a una república. Y estas cosas, él las sabe, Pedro Sánchez las sabe. ¿Sabe que es para pasado mañana? No. ¿Sabe que es para dentro de 5 años? Pues posiblemente no. Pero sabe que si él es el que dio los pasos definitivos en esa dirección, oye, pues a lo mejor va y resulta que el primer presidente de una república, en caso de que triunfasen, que evidentemente no van a triunfar, pero en caso de que triunfasen, pues a lo mejor la gente se acuerda de él. Y va y resulta que retorna como presidente de la república. Sí, yo coincido plenamente con ese análisis, nos guste más o menos. Eso es lo que yo estoy convencida de que está en la cabeza de Pedro Sánchez. Otra cosa es que lo pueda conseguir o no, ¿no? Pero yo creo que evidentemente esa es su intención y eso es lo que a él le gustaría, porque este hombre está obsesionado con pasar a la historia. O
sea, es que solamente hay que recordar cuando Maxime Huerta salió del gobierno y él mismo salía en una entrevista diciendo, es que a mí este señor me llamó a su despacho y tú esperas, hombre, pues por lo menos, bueno, no te preocupes, espero que todo vaya bien, muchísimas gracias, tal. No, no, es como... su obsesión era cómo pasaría él a la historia, ¿no? Pues esto te da un poco la medida del personaje. Y yo insisto, estamos en un momento muy complicado, en una encrucijada como yo creo que hacía mucho que no nos veíamos en una como país, y yo creo que lo que tiene que pensar España es hasta hacia dónde quiere ir, ¿no? Hacia un país en el que los que manden sean los Sánchez con todo lo que eso supone, independentistas, proetarras y corrupción a todos los niveles, o si lo que queremos es un país en el que continuemos con un gobierno democrático y que haya una corona que sea garante de la constitucionalidad, porque el otro día el rey Felipe VI lo dejó claro en su discurso: yo voy a defender siempre la Constitución, voy a ser coherente con mis principios y además todo lo voy a hacer, incluso aunque esto me suponga un coste personal elevado. Ojalá tuviéramos un presidente del gobierno que dijera esas tres cosas y se las creyese. Es que fíjate, Sandra, al final en política siempre acabas pudiendo legislar aquello que se ha sembrado previamente en opinión pública. Así funciona la democracia, es un régimen de opinión pública y lo que tú siembras, y si no, que le pregunten a la gente si hace 20 años se hubiese podido imaginar una presencia de Bildu, del partido heredero de ETA, colado por todas las instituciones. Nadie se lo hubiese imaginado. ¿Qué han hecho? Sembrarlo en opinión pública. Que alguien se imagine lo que hubiese ocurrido hace 30 años, empiezas con un ataque a la carne, a las granjas. No se lo hubiese creído nadie. Pues estamos en pleno ataque al campo, a las granjas y a la carne. ¿Por qué? Porque la izquierda lo ha sembrado. Que alguien se imagine lo que hubiese ocurrido con este tipo de ninguneos a la monarquía. No se lo hubiese imaginado nadie. Pues los tenemos por todas partes. Con una amnistía a golpistas. No se lo hubiese imaginado nadie. Pues la tenemos regulada. La tenemos metida en un boletín oficial del Estado. Yo estoy convencido de que efectivamente lo que tú estás diciendo, él está jugando a... Ya veremos en 10-15 años qué ha pasado con España. Pero tenemos, por un lado, una izquierda muy ofensiva contra la estructura del Estado, se la quiere cargar y la forma de cargársela es cargarse la monarquía parlamentaria porque está inscrita en el artículo 1.3. Por tanto, si lo quitas tienes que reformar toda la Constitución entera. Y si la reformas entera, ni propiedad privada, ni unidad de España, ni la madre el cordero, porque ya nos podemos ir olvidando de todo lo que hemos conocido. Y tenemos por el otro lado una derecha que hay una parte, especialmente Isabel Díaz Ayuso, que tiene clarísima la defensa. Hay otra parte, el PP, que tiene clarísimo que la tiene que defender, pero casi que la defiende Isabel Díaz Ayuso. Y lo digo con ironía, pero a lo mejor sin ella. Y luego tiene otra parte, con donde está Vox, que es que tiene muchas dudas, porque es que, ¿qué hace este rey que no hace nada? Es que este rey tiene que salir así, abriéndose botones de la camisa y pelo en pecho. Entonces, empezamos y ya... Más allá es que prefiero ni comentarlo. Resultado, tenemos una parte muy activa en sembrar en la opinión pública que la monarquía no vale para nada y hay que quitarla, y tenemos otra parte que se divide entre quienes tienen claro lo que hemos dicho tú y yo, Sandra, y otros que no lo tienen tan claro. Con lo cual, lo siento mucho, pero como sigamos por esta senda, el sembrado les beneficia a ellos, ¿eh? Hombre, eso seguro, ¿no? Pero bueno, los que pensamos de otra manera tenemos, yo creo que la obligación, ¿no? de recordar pues este tipo de cosas. Y al final, pues yo personalmente soy de las que a mí los populismos no me gustan, ni los populismos de izquierdas ni de derechas, y tampoco me gusta la gente tibia. Yo creo que las cosas hay que decirlas claramente, y tú mencionabas a Isabel Díaz Ayuso, ¿no? Isabel Díaz Ayuso más clara no puede ser. Ojalá tuviéramos más políticos así, o como Cayetana Álvarez de Toledo, que el otro día, y hablando precisamente del tema del rey, el día que era el 10º aniversario, fue la única que hizo un discurso de verdad, ¿no? Conmemorando esos 10 años de monarquía. Bueno, pues ahí seguiremos, no nos queda otra, Carlos. Bueno, Sandra, pues seguiremos contando aquí los pinitos de Pedro Sánchez, que claro, se le ha quedado corto la jefatura de gobierno. Debe pasarle como a Begoña Gómez, que se le han quedado cortos los negocios. Claro. Entonces, claro, tiene que ir a más. Sandra, un placer. Venga, hasta la próxima. Hasta la próxima.